Hola, buenas tardes a todos y a todas. Volvemos a encontrarnos nuevamente por este medio para seguir avanzando con las lecturas. En primer lugar, como siempre, saber y desear que todos detrás de esta cámara se encuentren bien, que se estén cuidando, porque eso es lo único que podemos hacer frente a la situación imperante, quedarnos en casa, recuérdenlo. Bueno, el encuentro de hoy implica avanzar sobre la periodización establecida para el área mesoamericana y empezar a trabajar de algún modo en un área concreta que es la del Valle de México o el centro de México o el altiplano central de México, como diferentes autores y especialistas le denominan. En principio tenemos que volver a recuperar la periodización establecida y saber que antes de cada gran etapa tenemos un periodo de transición. Por lo tanto, antes de avanzar con el clásico, nos vamos a detener en este periodo transicional que para muchos sentaron las bases de lo que luego va a caracterizar a la gran etapa del clásico. Por así decirlo, en el protoclásico tuvieron lugar los grandes procesos sociales, económicos y políticos que sentaron las bases para que el gran clásico mesoamericano, este periodo, esta etapa cultural que de algún modo a partir de su propia denominación, ese término clásico, otorgó sentido a toda la nomenclatura de la periodización mesoamericana. Por supuesto, volver a recordar que la idea del clásico lleva consigo o lleva implícita una gran carga de esteticismo, sostenida y fundamentada por la gran majestuosidad de los centros clásicos y el logro de una complejidad en las expresiones artísticas. Este periodo que decíamos es transicional y sienta las bases para todo el desarrollo de los procesos sociales, económicos y políticos del clásico, que denominamos protoclásico, siguiendo a López Austin y a López Luján, lo ubicamos en un lapso cronológico que va del 400 a.C. al 200 después de Cristo, siempre sin ningún tipo de certeza y de carácter taxativo en estos cortes. Sabemos que de algún modo siempre son flexibles según las regiones, según las subáreas y por supuesto siempre sometidos a un nuevo hallazgo. En este periodo, decíamos, el protoclásico, entonces, que sentó las bases para el clásico, podemos detectar algunas variables, algunos tópicos, algunos ejes que sin hacer un tipo de valoración podríamos enumerar del siguiente modo. Por un lado, se da un gran aumento demográfico en las diferentes regiones, y particularmente en las dos zonas que generalmente se trabajan para el clásico, el centro de México, así como el sureste del Petén guatemalteco. Este aumento demográfico va acompañado de otro fenómeno, que es cómo esa población que crece a la vez se concentra. De algún modo podemos decir que aumenta esta variable que implica no solamente crecimiento, sino concentración, y por eso esto entonces tiene otros correlatos en la variable, tanto poblacional como la de los patrones de asentamiento, ¿no? Porque al concentrarse, al darse un aumento y una concentración de la población, estas marcas sobre los territorios también van a ser claramente diferentes, ¿no? Vamos a ver cómo ese patrón de centros ceremoniales y de aldeas, ya ahora mucho más aglutinada, va a ir dando paso al surgimiento de lo que luego para el clásico vamos a llamar el urbanismo mesoamericano.
esta población a la vez va a tener una división cada vez más compleja del trabajo. En este sentido van a aparecer otros especialistas a tiempo completo consolidándose dentro de las divisiones sociales de cada una de los centros del protoclásico. Y finalmente, entonces, esta especialización en el ámbito de la división social del trabajo va a dar lugar a una producción de bienes mucho más variadas que están ligadas a este elemento que venimos siguiendo ya desde el preclásico, pero que acá en el clásico, a posteriori, se va a consolidar, que es el fenómeno del intercambio, las redes de intercambio, y este especialista a tiempo completo que va a surgir con toda claridad, que es el mercader. Todos estos fenómenos van de algún modo produciendo una jerarquización de centros y de aldeas que en cada región va a erigirse con cierta preponderancia. De algún modo se produce esto que está diseñando una nueva geopolítica a partir del clásico, que en algunas regiones llegó para quedarse. Finalmente, estos fenómenos, estos aspectos, van a generar un fenómeno muy claro, que es cómo las sociedades entonces, estas sociedades que tenían en algunos casos una incipiente división social y en otras ya muy clara para el preclásico, como lo vimos en la costa del Golfo, comienzan a superar la instancia de una división social de rango para poder augurar en el clásico la aparición de las clases y por ende del Estado. Esto tiene que ver con ¿qué? Con que la aparición de regímenes señoriales de linaje fueron en muchas regiones consolidándose a finales del preclásico tardío, para muchos el mismo protoclásico, dando lugar a surgimientos de sectores sociales claramente diferenciados que controlan con toda discrecionalidad la producción, la centralización, la redistribución, y por ende se erigen ya en las clases hegemónicas para el clásico. El desarrollo de las redes de intercambio va a la par de este proceso. Vamos a ver cómo, claramente, en el ejemplo que vamos a trabajar para el clásico en el Valle de México, que es la gran urbe, la gran metrópoli de Teotihuacán, y esto es para el clásico, le hago la aclaración, el Estado va creciendo y se fortalece en una relación dialéctica junto al mercado. Por eso, para ver la complejidad sociopolítica, no se puede dejar de tener en cuenta el papel de los centros que vamos trabajando en el marco de las redes de intercambio. Acompañando estos procesos hay un elemento que no aparece en todas las áreas ni en todos los centros, que es la complejidad que alcanzan ciertos sistemas, tanto calendáricos como escriturales. Si tendríamos que reconocer algunos de los centros característicos del protoclásico mesoamericano en diferentes regiones, tendríamos que hablar sin duda de Caminal-Cuyú e Izapa en el sur del sureste, es decir, en el clásico, en el protoclásico maya, reconocer cómo en el sur del sureste son estos dos centros los rectores de este gran proceso de cambio que se consolidará en la etapa siguiente. Para el Petén guatemalteco tenemos otros dos centros, el Mirador y Guayactún. Guayactún está muy ligado al centro clásico del Petén por excelencia, que va a ser Tikal, está muy cercano a Tikal. En Oaxaca ya tenemos el surgimiento de Monte Albán, con otro centro que lo acompaña, pero que va a quedar totalmente opacado por el gran centro que luego va a alcanzar también el grado de urbe de Monte Albán en Oaxaca, y me refiero a San José Mogote. En Veracruz, recuerden, para el preclásico tardío teníamos a Tres Zapotes,
y este es el centro que va a regir en la zona del Golfo de México para el protoclásico, es decir, el último gran centro olmeca. Y finalmente, para esta área que a partir de hoy vamos a considerar como única región bajo análisis, que es el Valle de México, el Altiplano Central o el Centro de México, tenemos dos grandes centros. Uno que es Cuicuilco, que va a ser abandonado a partir de la erupción del Citl, y Teotihuacán. Teotihuacán en realidad frente a Cuicuilco era un centro menor, pero la gran población que se va a desplazar, que va a huir de Cuicuilco frente a la gran erupción del volcán Citl, va a incrementar la población ya existente en torno al centro ceremonial de Teotihuacán. Esto es importante recalcarlo. Para el protoclásico a nivel de patrón de asentamientos seguimos teniendo la presencia de centros ceremoniales, pero que alcanzan nuevas dimensiones, que se erigen otros o siguen estando los mismos como rectores en algunas regiones. Para el caso del Valle de México ya tenemos acá los primeros momentos de ese gran centro que vamos a analizar luego, avanzado esta clase, que es la ciudad de Teotihuacán en el Valle de México. Ahora, seguidamente, vamos a avanzar respecto a pensar cómo caracterizar el clásico, dar algunas de las nociones generales de este periodo, pensar algunas problemáticas conceptuales que en la presencialidad trabajamos con mayor énfasis, pero que en este contexto no nos vamos a detener, solamente enunciarlas, y hacer alusión a las lecturas obligatorias que le corresponden a esta temática. Enseguida continuamos con ello.